¿Te has preguntado alguna vez cómo saber si es Dios quien te está guiando a través de tus pensamientos y sentimientos más profundos? En Proverbios 3, 5, 6 encontramos una clave reveladora. Confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tu senda. Este pasaje nos enseña que la intuición, cuando está conectada con la fe, puede ser un canal poderoso para escuchar a Dios. Hoy veremos cómo identificar y confiar en esas impresiones internas que provienen de Él. Si alguna vez has sentido que una voz suave en tu interior te guía con claridad y paz, este video te ayudará a reconocerla como la voz divina. ¿Estás listo para descubrir cómo Dios usa tu intuición para hablarte? A menudo, en la quietud de nuestro ser hay algo más profundo que se manifiesta. Una intuición, una guía que parece venir de un lugar más allá de lo natural. La Biblia nos da una pista sobre esta realidad espiritual. En Isaías 30, 21 leemos: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo nos revela que Dios tiene formas muy específicas de guiarnos, y una de ellas es a través de nuestra intuición. Pero ¿cómo podemos estar seguros de que no es solo un pensamiento al azar o una emoción pasajera? Hoy exploraremos esta pregunta y desentrañaremos cómo Dios utiliza este canal para hablarnos. Desde el principio de los tiempos, la comunicación de Dios con la humanidad ha sido multifacética. En el jardín del Edén caminaba con Adán y Eva hablándoles directamente. Pero tras la caída, su voz comenzó a manifestarse de maneras más variadas, como sueños, visiones, profetas, y sí, incluso en la percepción interna de las personas. Pensemos en la historia de Nehemías. Aunque no recibió un mensaje audible, su corazón ardía con una carga especial por la reconstrucción de los muros de Jerusalén. Esta carga, que muchos habrían ignorado como un simple deseo personal, era en realidad una llamada divina. Nehemías no se apoyó en su propia fuerza, sino que buscó a Dios en oración y actuó según la guía que recibió en su interior. Esto demuestra que la intuición, cuando está alineada con la voluntad de Dios, puede ser el primer paso hacia un propósito mayor. Pero hay algo aún más fascinante en este tema. Dios diseñó nuestra intuición como una herramienta espiritual, una brújula que puede orientarnos hacia su voluntad. Este diseño no es casualidad. En 1 Corintios 2, 10, 11, el apóstol Pablo nos dice: porque Dios nos las reveló a través de su Espíritu. El Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Porque ¿quién conoce los pensamientos de una persona sino su propio espíritu que está en ella? Asimismo, nadie conoce los pensamientos de Dios sino el Espíritu de Dios. Este pasaje subraya que el Espíritu Santo habita en nosotros, dándonos acceso a la sabiduría divina. Nuestra intuición, entonces, no es simplemente una función psicológica, sino un reflejo del Espíritu de Dios en nosotros, actuando como un puente entre lo terrenal y lo eterno. Pensemos en cómo esto puede manifestarse en nuestra vida cotidiana. ¿Alguna vez has sentido una fuerte impresión de hacer algo, como llamar a alguien, tomar una decisión inesperada o evitar cierta acción? Tal vez, como muchas personas, lo descartaste como una corazonada, pero esas corazonadas pueden ser más que simples pensamientos. Pueden ser la manera en que Dios te está susurrando algo importante. Recuerdo la historia de un hombre que sentía un impulso inexplicable de visitar a un amigo que hacía mucho tiempo no veía. A pesar de estar ocupado, decidió obedecer esa sensación. Al llegar,
Descubrió que su amigo estaba atravesando un momento de profunda desesperación y necesitaba desesperadamente a alguien con quien hablar. Ese encuentro cambió la vida de ambos y el hombre, reflexionando más tarde, reconoció que había sido guiado por Dios a través de su intuición. Este tipo de experiencias no son exclusivas de unos pocos. La Biblia está llena de relatos que nos muestran cómo Dios habla a través de impresiones internas. Pensemos en el profeta Elías, quien esperaba escuchar a Dios en un viento fuerte, un terremoto o un fuego, pero finalmente lo escuchó en un suave murmullo. Primera Reyes 19, 11, 12. Este relato nos enseña que Dios no siempre habla de manera espectacular. A menudo su voz es un susurro que requiere quietud y atención para ser escuchado. Sin embargo, esto nos lleva a una pregunta crucial. ¿Cómo podemos afinar nuestra intuición para escuchar a Dios con mayor claridad? La respuesta comienza con la intimidad con Él. En Jeremías 29:13 leemos: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este versículo nos recuerda que la disposición de nuestro corazón es clave. Cuanto más tiempo pasemos en su presencia, más sintonizados estaremos con su voz. La oración, la meditación en las Escrituras y el silencio ante Dios son prácticas esenciales para desarrollar esta sensibilidad espiritual. La historia de Ana en el libro de Samuel es un ejemplo perfecto de esto. Ana, desesperada por tener un hijo, pasó tiempo en oración profunda y silenciosa en el templo. Aunque su súplica no fue verbal, su corazón estaba en total comunión con Dios. Este nivel de conexión permitió que ella discerniera la respuesta divina que se manifestó a través del sacerdote Elí. Este tipo de relación con Dios transforma nuestra intuición en un canal divino, capaz de guiarnos con precisión, incluso en medio de la incertidumbre. A medida que cultivamos esta relación con Dios, también comenzamos a experimentar un cambio interno. La palabra de Dios actúa como un filtro que purifica nuestros pensamientos y emociones, permitiendo que nuestra intuición sea más clara y confiable. En Romanos 12:12 nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso de renovación mental no solo nos alinea con los pensamientos de Dios, sino que también nos capacita para reconocer su voz en los detalles de nuestra vida diaria. Por supuesto, también debemos estar atentos a las señales externas que confirman lo que percibimos internamente. Dios, en su gracia, a menudo utiliza circunstancias, personas o incluso eventos aparentemente casuales para validar lo que ha puesto en nuestro corazón. Un pastor relataba cómo, antes de iniciar un ministerio en un área remota, sintió una fuerte impresión de que Dios lo estaba llamando allí. Aunque tenía dudas, esta impresión se confirmó cuando recibió una invitación inesperada para predicar en esa misma región. Este tipo de validaciones no son coincidencias, son la manera en que Dios reafirma su dirección en nuestras vidas. La intuición guiada por Dios no solo nos dirige, sino que también nos protege. A menudo, lo que sentimos como una advertencia interna puede ser una intervención divina para apartarnos del peligro. Un ejemplo claro de esto lo encontramos en el libro de Hechos, cuando Pablo y sus compañeros intentaron entrar en Bitinia, pero el Espíritu Santo les impidió hacerlo. Hechos 16:7. Aunque en ese momento no comprendieron por qué, más tarde vieron cómo Dios los estaba redirigiendo hacia un propósito mayor. Este mismo principio se aplica a nuestras vidas. Cuando aprendemos a confiar en las impresiones internas que Dios nos da, descubrimos que su guía siempre nos lleva hacia su propósito.
aunque no lo entendamos de inmediato. Es en esa confianza donde experimentamos la verdadera paz que solo Él puede dar. En Filipenses 4:7 se nos promete: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. En última instancia, nuestra intuición no es un fin en sí misma, sino un medio para profundizar nuestra relación con Dios y vivir conforme a su voluntad. Cada vez que respondemos a su guía interna, estamos participando en el cumplimiento de su plan eterno. Este proceso no solo transforma nuestras vidas, sino que también nos convierte en un canal de su amor y gracia para quienes nos rodean. Dios no es un Dios distante, es un Padre cercano que desea comunicarse con nosotros en todo momento. A través de nuestra intuición, Él nos invita a una relación más íntima y dinámica, donde su voz se convierte en una parte constante de nuestra vida. ¿Estás dispuesto a escuchar ese susurro divino? Si lo estás, prepárate para experimentar una transformación que va más allá de lo que puedes imaginar. Porque cuando caminamos en sintonía con la voz de Dios, encontramos propósito, dirección y una paz inquebrantable que solo Él puede dar. ¿Alguna vez te has preguntado cómo distinguir la voz de Dios de tus propios pensamientos? Esta pregunta no es nueva. Incluso en tiempos bíblicos, los creyentes buscaban claridad para asegurarse de que las decisiones que tomaban estaban alineadas con la voluntad divina. En Juan 10:27 Jesús dijo: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Estas palabras no solo son un consuelo, sino también una invitación a aprender a reconocer y discernir su voz en medio de las muchas distracciones que enfrentamos. Pero ¿cómo asegurarnos de que esa intuición, ese impulso que sentimos, realmente proviene de Dios? El discernimiento espiritual es un arte que se cultiva a través de la relación con el Padre. En la Biblia encontramos numerosos relatos donde los creyentes se enfrentaron a esta misma pregunta. Samuel, un joven dedicado al servicio de Dios, escuchó una voz que lo llamaba en medio de la noche. Al principio pensó que era Elí, su mentor, quien lo llamaba. Solo después de que Elí lo guiara, Samuel comprendió que era el Señor quien le hablaba. Este pasaje, relatado en 1 Samuel 3, ilustra cómo incluso los llamados directamente por Dios pueden confundirse al principio sobre la fuente de la voz que escuchan. Este relato subraya la importancia de aprender a discernir, no confiando únicamente en nuestra experiencia, sino buscando la confirmación y guía divina. La voz de Dios tiene características únicas que la distinguen de nuestros propios pensamientos o emociones. En primer lugar, su voz siempre está alineada con las Escrituras. En 2 Timoteo 3, 16, 17 se nos recuerda que toda Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Esto significa que cualquier impresión interna que sintamos debe coincidir con los principios de la palabra de Dios. Si una intuición nos guía hacia algo contrario a las Escrituras, podemos estar seguros de que no proviene de Él. Además, la voz de Dios trae paz y claridad, incluso en medio de situaciones complejas o difíciles. Esto no significa que las decisiones que tomemos serán fáciles o cómodas, pero sí que habrá una certeza interna de que estamos actuando conforme a su voluntad. En Filipenses 4:7 se nos promete que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Esa paz que no depende de las circunstancias, eso es una señal distintiva de la guía divina. Un ejemplo poderoso lo encontramos en la vida de los apóstoles.
después de la resurrección de Cristo, enfrentaron innumerables desafíos mientras llevaban el mensaje del Evangelio a todas las naciones. En muchas ocasiones tuvieron que tomar decisiones cruciales sin una dirección explícita. Sin embargo, confiaron en el Espíritu Santo, quien los guiaba de manera interna. En Hechos 15:28, cuando los líderes de la iglesia primitiva enfrentaron la difícil tarea de decidir sobre la inclusión de los gentiles, declararon: nos pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponerles mayor carga. Este discernimiento colectivo fue el resultado de su sensibilidad a la voz del Espíritu, que se manifestó en una convicción clara y compartida. Sin embargo, distinguir la voz de Dios requiere esfuerzo y preparación espiritual. En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los maduros, quienes por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo nos recuerda que el discernimiento no es algo que se adquiere de la noche a la mañana. Es el resultado de una vida disciplinada en la oración, el estudio de la palabra y la obediencia constante. Un principio fundamental para reconocer la voz de Dios es la renovación de nuestra mente. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este proceso transforma nuestra manera de pensar, permitiéndonos discernir con mayor claridad lo que proviene de Dios y lo que no. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios habla de maneras diversas y a menudo inesperadas. Sin embargo, su mensaje siempre tiene un propósito claro y edificante. En 1 Corintios 14:33 se afirma que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Esto nos enseña que aunque las circunstancias a nuestro alrededor puedan ser inciertas, su dirección siempre será coherente y nos llevará hacia la verdad. La importancia de buscar a Dios con humildad y entrega no puede subestimarse. En Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este pasaje nos recuerda que la dependencia de nuestra propia lógica o emociones puede llevarnos por el camino equivocado. La verdadera sabiduría viene al reconocer a Dios en cada decisión y permitir que su guía prevalezca sobre nuestra propia comprensión. Por esta razón, la oración juega un papel crucial en el discernimiento de la voz de Dios. Jesús mismo nos dio un ejemplo perfecto de esto. Antes de tomar decisiones importantes, se apartaba para orar y buscar la voluntad del Padre. En Lucas 6, 12, 13 leemos que pasó toda una noche en oración antes de elegir a los 12 apóstoles. Este hábito de buscar la dirección divina en todo momento debe ser un modelo para nosotros, recordándonos que escuchar a Dios requiere tiempo y dedicación. Además, el Espíritu Santo actúa como nuestro guía constante, ayudándonos a discernir la voz de Dios en nuestras vidas. En Juan 14:26, Jesús prometió: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Este versículo resalta el papel activo del Espíritu en nuestra vida diaria, iluminando nuestro entendimiento y guiándonos hacia la verdad. La sensibilidad al Espíritu Santo no solo nos ayuda a discernir la voz de Dios, sino que también nos protege de la confusión y el error. En Gálatas 5:16 se nos anima: vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Esta exhortación nos recuerda que cuando caminamos en comunión con el Espíritu, nuestras decisiones estarán alineadas
con la voluntad de Dios y nuestra intuición será un reflejo de su guía en nuestra vida. En este proceso también es esencial permanecer anclados en la palabra de Dios. El salmista declara en Salmos 119, 105, tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Este versículo destaca la importancia de la Escritura como el estándar contra el cual debemos medir todo lo que percibimos. La palabra no solo ilumina nuestro camino, sino que también actúa como un filtro para discernir lo que es verdadero y correcto. A medida que buscamos escuchar la voz de Dios, debemos estar preparados para actuar en obediencia. Santiago 1:22 nos exhorta: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. Este llamado a la acción nos recuerda que escuchar a Dios no es suficiente. Debemos responder con fe y obediencia, confiando en que su dirección siempre será para nuestro bien y su gloria. Finalmente, debemos recordar que Dios desea comunicarse con nosotros más de lo que nosotros deseamos escucharlo. Su amor y fidelidad se manifiestan en su deseo constante de guiarnos hacia su propósito eterno. Isaías 58:11 promete: el Señor te guiará siempre, te saciará en tierras resecas y fortalecerá tus huesos. Serás como un jardín bien regado, como un manantial cuyas aguas nunca se agotan. Este versículo encapsula la fidelidad de Dios para guiarnos y sostenernos cuando buscamos su voz con sinceridad y humildad. Ya, a medida que profundizamos en el discernimiento de la voz de Dios, descubrimos que su guía no solo transforma nuestra vida, sino que también nos equipa para ser instrumentos de su amor y verdad en el mundo. Cada paso que damos en obediencia a su voz nos acerca más a su corazón y nos permite vivir en el propósito para el cual fuimos creados. La paz que Dios nos da es un don único, un indicador que confirma su dirección en nuestras vidas. No es una paz como la que ofrece el mundo, pasajera o superficial, sino una paz que trasciende las circunstancias y que actúa como un testimonio interno de su guía. En Juan 14:27, Jesús declara: la paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se la doy a ustedes como la da el mundo, no se angustien ni se acobarden. Este pasaje nos revela que la paz divina no solo es un regalo, sino también una señal clara de que estamos caminando en su voluntad. Es esa certeza interna, a menudo inexplicable, lo que distingue la guía de Dios de nuestras propias ideas o deseos. La paz que proviene de Dios no está exenta de desafíos. En numerosas ocasiones los creyentes enfrentaron decisiones difíciles, guiados únicamente por una sensación de calma profunda que sobrepasaba todo entendimiento. Esta paz, sin importar cuán incierto o complicado parezca el camino, nos asegura que Dios está con nosotros guiando cada paso. Filipenses 4:7 afirma: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este versículo no es solo una promesa, sino una realidad tangible que se experimenta cuando confiamos plenamente en Él. En las Escrituras encontramos ejemplos donde la paz fue la confirmación de que una decisión estaba alineada con el propósito divino. Pensemos en el apóstol Pablo, quien enfrentó constantes peligros y desafíos en su ministerio. A pesar de las persecuciones, nunca perdió esa paz que lo sostenía y lo impulsaba a seguir adelante. En Colosenses 3:15, Pablo nos exhorta: que gobierne en sus corazones la paz de Cristo, a la cual fueron llamados en un solo cuerpo, y sean agradecidos. Aquí, la paz no es solo un sentimiento, sino un principio rector, una brújula que nos orienta hacia la voluntad de Dios. Esta paz, sin embargo, no es automática. Es el resultado de una relación constante con Dios,
un fruto del Espíritu Santo que se manifiesta en quienes permanecen en comunión con Él. Gálatas 5:22 nos recuerda que el fruto del Espíritu es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad. Esto significa que nuestra capacidad para experimentar y discernir esta paz está directamente relacionada con nuestra cercanía a Dios. El rey David entendió este principio profundamente. A lo largo de los salmos vemos cómo buscaba la paz de Dios en medio de las pruebas y los conflictos. En el Salmo 4:8 escribe: en paz me acuesto y me duermo, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Este tipo de confianza, que permite descansar incluso en medio de la adversidad, solo puede provenir de una dependencia total en Dios. Para experimentar esta paz es esencial rendir nuestros planes y preocupaciones a Dios. En Proverbios 16:3 se nos dice: pon en manos del Señor todas tus obras y tus proyectos se cumplirán. Cuando confiamos nuestras decisiones a Él, no solo encontramos dirección, sino también una paz que confirma que estamos siguiendo su camino. Sin embargo, es importante reconocer que esta paz no significa que no habrá obstáculos o dudas. Jesús mismo enfrentó momentos de angustia antes de su crucifixión. En el huerto de Getsemaní, oró al Padre diciendo: Padre mío, si es posible, que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras. Mateo 26:39. A pesar del sufrimiento inminente, Jesús encontró paz en la rendición total a la voluntad del Padre. Este acto de confianza absoluta es un ejemplo para nosotros de cómo la paz divina no elimina las dificultades, pero sí nos da la fortaleza para enfrentarlas. La paz también actúa como un guardián en nuestras vidas, protegiendo nuestros corazones y mentes de la confusión y el miedo. Cuando enfrentamos decisiones importantes, es fundamental buscar esa paz como confirmación de que estamos caminando en la dirección correcta. En Isaías 26:3 leemos: tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Este versículo nos muestra que la paz es tanto una promesa como una consecuencia de confiar plenamente en Dios. Además, esta paz se manifiesta en la certeza de que estamos siendo guiados por Él, incluso cuando no tenemos todas las respuestas. Los discípulos, después de la resurrección de Jesús, se enfrentaron a un futuro incierto. Sin embargo, en medio de su temor, Jesús se les apareció y les dijo: la paz sea con ustedes. Juan 20:19. Estas palabras no solo trajeron consuelo, sino también una renovación de su propósito, dándoles la seguridad de que no estaban solos. Para nosotros, esta misma paz está disponible hoy. En un mundo lleno de incertidumbre y ruido, la paz de Dios se convierte en una señal inequívoca de su presencia y guía. Esta paz no depende de nuestras circunstancias, sino de nuestra relación con Él. Cuando priorizamos esa comunión, su paz fluye en nuestras vidas, iluminando nuestro camino y fortaleciendo nuestra fe. Sin embargo, es vital recordar que la paz de Dios no es un reemplazo para la acción. No basta con sentirnos en calma. Debemos responder con obediencia a su dirección. En Santiago 3:17 se nos dice: pero la sabiduría que desciende del cielo es ante todo pura y además pacífica, bondadosa, dócil, llena de misericordia y de buenos frutos, imparcial y sincera. Este versículo resalta cómo la paz y la acción van de la mano, guiándonos hacia decisiones que reflejan la sabiduría divina. La paz de Dios es un ancla que nos mantiene firmes en medio de las tormentas de la vida.
En Hebreos 6:19 leemos: tenemos esta esperanza como ancla del alma, firme y segura. Aunque este pasaje habla directamente de nuestra esperanza en Cristo, también nos recuerda que la paz y la esperanza están intrínsecamente conectadas. Cuando confiamos en Dios, su paz se convierte en el testimonio de que nuestras vidas están ancladas en Él. La experiencia de esta paz no siempre será inmediata. A veces puede requerir paciencia y perseverancia mientras esperamos en el Señor. En Salmos 37:7 se nos exhorta: guarda silencio ante el Señor y espera en Él con paciencia. Esta espera no es pasiva, sino una expresión de confianza activa, un recordatorio de que Dios nunca llega tarde y que su paz siempre estará disponible para quienes confían en Él. Esta paz no solo nos guía, sino que también actúa como una señal para quienes nos rodean. En Mateo 5:9 Jesús dice: dichosos los que trabajan por la paz, porque serán llamados hijos de Dios. Cuando vivimos en la paz de Dios, nuestras vidas se convierten en un testimonio de su amor y poder, inspirando a otros a buscar esa misma paz en sus propias vidas. En última instancia, la paz que Dios nos da no es solo un indicador de su guía, sino también un reflejo de su carácter. En 2 Tesalonicenses 3:16, Pablo escribe: que el Señor de paz les conceda su paz siempre y en todas las circunstancias. El Señor sea con todos ustedes. Este versículo encapsula la naturaleza omnipresente de la paz divina. Una paz que trasciende el tiempo y el espacio, transformando cada aspecto de nuestra existencia. A medida que continuamos buscando la voz de Dios en nuestra intuición, su paz se convierte en el sello que confirma su dirección. No importa cuán inciertas sean nuestras circunstancias, podemos confiar en que su paz siempre estará disponible para guiarnos, fortalecernos y sostenernos en cada paso del camino. Es esa paz la que nos da la confianza para seguir adelante, sabiendo que estamos en las manos del Dios que nunca falla. El corazón humano, diseñado por Dios con un propósito eterno, a menudo enfrenta el desafío de discernir su voz en un mundo saturado de distracciones y ruido. Sin embargo, uno de los mayores obstáculos que pueden bloquear esa comunicación divina es la acumulación de elementos que distorsionan nuestra percepción espiritual. El pecado, la duda, las preocupaciones y el apego a las cosas terrenales. Estas barreras no solo nos alejan de Dios, sino que también pueden silenciar el susurro de su espíritu en nuestra intuición. En Hebreos 12:1 se nos exhorta: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Este llamado no es solo a abandonar acciones evidentes de desobediencia, sino también a desprendernos de todo aquello que nos impida escuchar con claridad la voz de Dios. La Biblia está llena de ejemplos de cómo las distracciones, incluso las aparentemente inocuas, pueden interferir en nuestra relación con Dios. Marta, ocupada con las tareas del hogar mientras Jesús enseñaba en su casa, representa este desafío cotidiano. En Lucas 10:41-42, Jesús le dijo: Marta, Marta, estás preocupada y turbada con muchas cosas, pero solo una es necesaria. Este relato nos muestra que aunque las responsabilidades terrenales son importantes, nada debe desplazar nuestra atención de lo esencial: estar en comunión con Dios y escuchar su voz. El ruido constante del mundo moderno actúa como un velo que cubre nuestra sensibilidad espiritual. Las preocupaciones, el estrés y el entretenimiento sin propósito pueden llenarnos de distracciones, impidiendo que nuestra mente y espíritu estén lo suficientemente tranquilos como para percibir la guía de Dios.
En Marcos 4:19 Jesús explica cómo los afanes de esta vida, el engaño de las riquezas y los deseos de otras cosas entran y ahogan la palabra, y ésta queda sin fruto. Este versículo nos recuerda que incluso cuando hemos recibido su palabra, las distracciones externas pueden impedir que florezca y dé fruto en nuestras vidas. Por eso es esencial cultivar momentos de silencio y reflexión en la presencia de Dios. En el Salmo 46:10 se nos dice: quédense quietos, reconozcan que yo soy Dios. Este llamado a la quietud no es un simple consejo, sino una necesidad espiritual para quienes desean escuchar su voz. La oración en silencio, la meditación en las Escrituras y la disposición a rendir nuestras preocupaciones a Dios son prácticas que abren el camino para que su Espíritu hable a través de nuestra intuición. El pecado, por su parte, es quizás la barrera más evidente, pero a menudo la menos reconocida, que bloquea nuestra capacidad de escuchar a Dios. Isaías 59:2 afirma: pero las iniquidades de ustedes han levantado una barrera entre ustedes y su Dios. Sus pecados han hecho que Él esconda su rostro y no los escuche. Este pasaje revela que el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que también nos ciega a su guía. Por eso, el arrepentimiento y la búsqueda de su perdón son fundamentales para restaurar nuestra conexión espiritual. El Salmo 51 nos da una visión íntima de cómo David enfrentó esta realidad tras su pecado. En su oración clama: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Salmo 51:10. Este clamor no es solo una confesión, sino una petición para que su sensibilidad espiritual sea restaurada. La purificación de nuestro corazón es esencial para percibir la voz de Dios con claridad, y solo se logra a través de su gracia y misericordia. Además del pecado y las distracciones, la duda también juega un papel crucial en bloquear nuestra capacidad de escuchar a Dios. Santiago 1:6-8 nos advierte: pero pida con fe sin dudar, porque quien duda es como una ola del mar, arrastrada por el viento y echada de un lado a otro. No piense tal persona que recibirá cosa alguna del Señor. Es indecisa e inconstante en todo lo que hace. La duda no solo nos desvía, sino que también nos impide actuar con confianza en la guía que Dios nos da. Es un recordatorio de que la fe es la base sobre la cual descansan todas nuestras interacciones con Él. El apego a lo material también puede endurecer nuestros corazones y alejarnos de su voz. En Mateo 6:24 Jesús nos advierte: nadie puede servir a dos señores, porque despreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y despreciará al otro. No se puede servir a Dios y a las riquezas. Este versículo no solo se refiere a las posesiones físicas, sino a cualquier cosa que ocupe el lugar de Dios en nuestras vidas. El apego excesivo a las cosas terrenales nos lleva a buscar soluciones y respuestas en el lugar equivocado, ignorando la guía divina que siempre está disponible para quienes la buscan con un corazón humilde. El Espíritu Santo, nuestro consolador y guía, está siempre dispuesto a ayudarnos a superar estos bloqueos si lo permitimos. En Juan 16:13 Jesús promete: pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esta guía está disponible para todos, pero requiere un espíritu rendido y una disposición a obedecer. La clave está en permitir que el Espíritu Santo transforme nuestra mente y corazón, eliminando todo aquello que nos impide escuchar la voz de Dios. A lo largo de las Escrituras vemos cómo la obediencia a su guía resulta en una mayor sensibilidad espiritual. En Éxodo 33:14, Dios le dice a Moisés:
Mi presencia irá contigo y te daré descanso. Esta promesa no solo garantizó la dirección de Dios, sino también una paz que permitía a Moisés confiar plenamente en su voluntad. Cuando rendimos nuestras preocupaciones y obedecemos su guía, experimentamos una conexión más profunda con Él y una claridad renovada en nuestra intuición. La limpieza espiritual no es un proceso pasivo, requiere intencionalidad. En 2 Corintios 7:1 se nos exhorta: por tanto, queridos hermanos, puesto que tenemos tales promesas, purifiquémonos de todo lo que contamina el cuerpo y el espíritu, para completar en el temor de Dios la obra de nuestra santidad. Este versículo nos recuerda que la purificación no es algo que podamos hacer por nosotros mismos, pero sí podemos tomar medidas concretas para acercarnos a Dios, permitiéndole obrar en nosotros. El resultado de superar estos bloqueos es una sensibilidad renovada a la voz de Dios, que nos permite actuar con confianza y fe en su guía. En Isaías 30:21 se nos promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta promesa no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos aquellos que buscan a Dios con un corazón sincero y dispuesto. En última instancia, nuestra capacidad para escuchar a Dios no depende de nuestras habilidades, sino de nuestra disposición a rendirnos a su espíritu. Es un recordatorio constante de que, aunque enfrentemos distracciones, dudas o pecado, su gracia es suficiente para restaurarnos y guiarnos. Cuando eliminamos estas barreras, nuestra intuición se convierte en un canal claro y confiable a través del cual Dios nos habla, transformando cada aspecto de nuestras vidas y guiándonos hacia su propósito eterno. La obediencia a la voz de Dios no es solo una respuesta a su llamado, es una declaración de fe que transforma vidas. Desde el principio de los tiempos, Dios ha buscado corazones dispuestos a actuar según su dirección, confiando plenamente en su sabiduría. En Deuteronomio 5:33 se nos exhorta: sigan por el camino que el Señor su Dios les ha mandado, para que vivan y prosperen y prolonguen sus días en la tierra que van a poseer. Este versículo no solo subraya la importancia de obedecer, sino que también promete bendiciones a quienes responden con fidelidad. La obediencia, sin embargo, no siempre es sencilla. Con frecuencia, Dios nos llama a caminar por caminos desconocidos o a tomar decisiones que desafían nuestra lógica y comodidad. En Génesis 12:1, Dios le dijo a Abraham: deja tu tierra natal, a tus parientes y a la familia de tu padre, y vete a la tierra que yo te mostraré. Este mandato requería un nivel de confianza total en Dios, una fe que no dependía de la comprensión completa del plan, sino de la seguridad en el carácter de aquel que lo guiaba. Abraham obedeció y su disposición a seguir la dirección divina lo llevó a convertirse en el padre de una gran nación. La obediencia no es solo un acto, sino una postura del corazón. En 1 Samuel 15:22 el profeta declara: ¿se complace el Señor tanto en los holocaustos y sacrificios como en que se obedezca su palabra? La obediencia vale más que el sacrificio y la sumisión más que la grasa de carneros. Este pasaje revela que Dios valora nuestra disposición a escuchar y responder a su voz por encima de cualquier otra acción externa. La obediencia es, en esencia, la forma más pura de adoración, una expresión tangible de nuestra confianza en Él. Sin embargo,
La obediencia a menudo se encuentra con oposición, tanto interna como externa. La duda, el miedo y las distracciones pueden nublar nuestra percepción, haciendo que la voz de Dios parezca lejana o poco clara. En estos momentos, recordar las promesas de su fidelidad es fundamental. Isaías 41:10 nos anima. No temas, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Este versículo nos recuerda que la obediencia no depende de nuestra fortaleza, sino de la confianza en que Dios nos sostendrá en cada paso del camino. En las Escrituras vemos cómo la obediencia constante produce una vida de propósito y fruto espiritual. En Lucas 5:6, cuando Jesús instruyó a Pedro a lanzar las redes después de una noche infructuosa de pesca, su respuesta inmediata fue: Maestro, hemos estado trabajando duro toda la noche y no hemos pescado nada. Pero porque tú lo dices, echaré las redes. Esta sencilla acción, nacida de la obediencia, resultó en una pesca milagrosa que transformó no solo ese momento, sino también la vida de Pedro. Este evento muestra cómo la obediencia, incluso en lo aparentemente insignificante, puede abrir la puerta a la abundancia divina. La obediencia también requiere discernimiento. En Juan 10:27 Jesús dice: mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Este seguimiento no es ciego, sino una respuesta deliberada basada en la certeza de que su voz es verdadera y confiable. Para cultivar esta capacidad de reconocer y seguir su voz, es esencial mantener una relación íntima con Él, arraigada en la oración y el estudio de su palabra. Además, la obediencia no siempre llevará a resultados inmediatos o visibles. En Hebreos 11, conocido como el capítulo de la fe, se mencionan hombres y mujeres que obedecieron a Dios, algunos viendo las promesas cumplidas en su tiempo, mientras que otros esperaron pacientemente, confiando en que su plan era perfecto. Este tipo de obediencia, que trasciende las circunstancias temporales, demuestra una fe profunda que no se basa en las circunstancias, sino en la naturaleza inmutable de Dios. La obediencia también se prueba en los pequeños detalles. En Mateo 25:21, Jesús relata: bien, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho. Entra en el gozo de tu Señor. Este principio subraya que la fidelidad en las pequeñas cosas es una preparación para mayores responsabilidades en el reino de Dios. Cada acto de obediencia, por pequeño que sea, es una declaración de confianza en su guía y un paso hacia el cumplimiento de su propósito. Dios no nos llama a la obediencia sin antes proveernos de los recursos necesarios para cumplir su voluntad. En 2 Corintios 9:8 se nos promete: y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes, de manera que siempre, en toda circunstancia, tengan todo lo necesario y abunden para toda buena obra. Este versículo asegura que nunca enfrentaremos un llamado divino sin su provisión y gracia para cumplirlo. La obediencia no solo afecta a nuestra vida, sino también la de aquellos que nos rodean. En Hechos 9, cuando Ananías fue instruido por Dios para visitar a Saulo, dudó debido a la reputación de este como perseguidor de los cristianos. Sin embargo, su obediencia resultó en la transformación de Saulo en el apóstol Pablo, cuyo ministerio impactó al mundo entero. Este relato muestra cómo nuestra disposición a obedecer puede tener repercusiones eternas, más allá de lo que podemos imaginar. La resistencia inicial a la obediencia no es infrecuente, pero Dios nos da la gracia para superar nuestras dudas y temores. En Éxodo 4, Moisés expresó su inseguridad ante el llamado de Dios para liberar a Israel, diciendo: Señor, nunca he sido elocuente. A pesar de sus excusas, Dios le aseguró que estaría con él
y le proporcionó todo lo necesario para cumplir su misión. Este pasaje nos recuerda que Dios no llama a los calificados, sino que califica a los llamados. En última instancia, la obediencia a la voz de Dios nos lleva a una vida de plenitud y propósito. En Jeremías 29:11 Dios declara: porque yo sé los planes que tengo para ustedes, planes de bienestar y no de calamidad, para darles un futuro y una esperanza. Este versículo es una promesa de que su guía siempre nos lleva hacia lo mejor, incluso cuando el camino no sea evidente o fácil. Cuando obedecemos a Dios, participamos en su obra redentora en el mundo. Cada acto de obediencia, desde los más pequeños hasta los más significativos, se convierte en un testimonio de su amor y poder transformador. Es una invitación a ser parte de algo mucho más grande que nosotros mismos, una historia eterna escrita por el Dios que nos conoce y nos llama por nuestro nombre. La sensibilidad espiritual es el resultado de una relación profunda con Dios, una conexión que nos permite discernir su voz con claridad en medio de un mundo lleno de ruido y distracción. Este tipo de sensibilidad no surge de manera automática, se cultiva a través de una vida intencional de comunión con Él. En Romanos 12:12 nos dice: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este pasaje subraya que nuestra mente, cuando es renovada por el Espíritu Santo, se convierte en un terreno fértil para escuchar a Dios y seguir su guía con confianza. A lo largo de las Escrituras vemos que Dios siempre se ha dirigido a quienes están dispuestos a escuchar. Esta disposición no es solo una actitud, sino una práctica constante de buscarlo en cada aspecto de la vida. En Jeremías 29:13, Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Esta búsqueda no es superficial, es un acto deliberado que transforma el corazón y abre nuestros oídos espirituales para escuchar su voz en lo cotidiano y en lo extraordinario. La sensibilidad espiritual requiere un corazón humilde y receptivo. En Proverbios 3, 5, 6 se nos aconseja: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él allanará tus sendas. Este consejo destaca la importancia de reconocer nuestra dependencia de Dios en lugar de confiar en nuestras propias habilidades o percepciones. Es en esa dependencia donde nuestra intuición, guiada por su Espíritu, se afina y nos dirige hacia su propósito. El Espíritu Santo juega un papel central en desarrollar esta sensibilidad. En Juan 14:26 Jesús dijo: pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. Esta promesa nos asegura que no estamos solos en nuestra búsqueda de discernir la voz de Dios. El Espíritu Santo no solo nos guía, sino que también ilumina nuestro entendimiento, ayudándonos a interpretar su voluntad, incluso en las situaciones más complejas. La oración es uno de los pilares fundamentales para cultivar la sensibilidad espiritual. En Filipenses 4, 6, 7 se nos anima: no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión con oración y ruego presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Este tipo de oración no se trata solo de hablar, sino también de escuchar, de hacer una pausa en medio de nuestras palabras para permitir que su voz resuene en nuestro espíritu. El silencio también es esencial en este proceso. En 1 Reyes 19, 11, 12
Dios se revela a Elías no en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un suave murmullo. Este pasaje nos enseña que Dios a menudo habla de maneras sutiles, requiriendo de nosotros un corazón tranquilo y atento para percibir su voz. El silencio no solo nos ayuda a eliminar el ruido externo, sino también las distracciones internas que pueden interferir con nuestra capacidad de escuchar. La meditación en las Escrituras es otra práctica crucial. En el Salmo 119, 105 se nos recuerda: tu palabra es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. La palabra de Dios no solo ilumina nuestro camino, sino que también actúa como un filtro para discernir su voz. Cuando pasamos tiempo meditando en las Escrituras, nuestra mente y corazón se alinean con su verdad, lo que nos permite reconocer su dirección con mayor claridad. La sensibilidad espiritual también se fortalece a través de la obediencia. En Hebreos 5:14 se nos dice que el alimento sólido es para los maduros, quienes por la práctica tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Este versículo nos recuerda que cada acto de obediencia a la voz de Dios afina nuestra capacidad para reconocerla en el futuro. Es a través de la práctica constante que desarrollamos una sensibilidad espiritual que nos permite actuar con confianza en su guía. Dios también utiliza nuestras circunstancias para entrenar nuestra sensibilidad espiritual. En Romanos 8:28 se nos asegura: sabemos que en todas las cosas interviene Dios para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Las pruebas y desafíos que enfrentamos no son obstáculos, sino oportunidades para depender de Él y aprender a escuchar su voz en medio de la adversidad. Cada experiencia, por difícil que sea, puede ser una herramienta que Dios utiliza para moldear nuestra percepción espiritual y acercarnos más a su corazón. La comunidad de fe también juega un papel vital en este proceso. En Proverbios 27:17 leemos: como el hierro se afila con hierro, así un amigo se afila con su amigo. Las relaciones con otros creyentes nos ayudan a discernir la voz de Dios, ya que Él a menudo habla a través de quienes comparten nuestra fe. La sabiduría colectiva y la rendición de cuentas dentro de la comunidad son recursos invaluables para afinar nuestra sensibilidad espiritual. La gratitud es otro aspecto clave para desarrollar esta sensibilidad. En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos exhorta: den gracias en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Un corazón agradecido está más abierto a reconocer las bendiciones y direcciones de Dios, incluso en los detalles más pequeños de la vida. La gratitud nos mantiene conectados con Él, recordándonos su fidelidad y su deseo constante de comunicarse con nosotros. La sensibilidad espiritual nos permite experimentar la guía de Dios no solo en las grandes decisiones, sino también en los momentos cotidianos. En Isaías 30:21 se nos promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Esta promesa nos asegura que Dios no solo nos dirige en los momentos cruciales, sino que también está presente en cada paso de nuestro camino, guiándonos en las decisiones diarias que forman nuestra vida. Esta sensibilidad no se trata solo de percibir su voz, sino también de responder con fe y obediencia. En Santiago 1:22 se nos dice: no se contenten solo con escuchar la palabra, pues así se engañan ustedes mismos. Llévenla a la práctica. La acción es una parte integral
de la sensibilidad espiritual. Escuchar a Dios sin actuar en su dirección es como encender una lámpara y luego ocultarla bajo un recipiente. Cuando cultivamos esta sensibilidad, nuestra relación con Dios se profundiza y nuestra vida refleja su carácter. En Gálatas 5:25 se nos anima: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este versículo nos invita a alinear cada aspecto de nuestra vida con la guía del Espíritu Santo, permitiendo que su dirección moldee no solo nuestras decisiones, sino también nuestro carácter y propósito. La sensibilidad espiritual es tanto un don como una responsabilidad. Es un recordatorio de que, aunque Dios siempre está dispuesto a hablarnos, debemos estar dispuestos a escuchar y actuar. Al desarrollar esta sensibilidad, descubrimos que su voz no es un misterio reservado para unos pocos, sino una realidad accesible para todos aquellos que buscan su presencia con un corazón sincero y dispuesto. La intuición no es solo un eco silencioso dentro de nosotros. Es un canal sagrado por el que Dios derrama su guía, un reflejo de su presencia activa en nuestras vidas. Pero para entender completamente cómo opera este regalo divino, debemos mirar más allá de las impresiones inmediatas y explorar su propósito más profundo, llevarnos a una comunión más íntima con Él y transformarnos a su imagen. En cada susurro que percibimos hay un llamado más grande que no se limita a decisiones específicas o momentos aislados. Es una invitación constante a participar en el diseño eterno que Dios ha trazado para nosotros. La intuición guiada por Dios no solo nos dirige, sino que también nos redefine. Nos enseña a vivir con los ojos y el corazón abiertos a lo sobrenatural, a buscar a Dios en los detalles más simples y a reconocer que su voz no está limitada a los métodos que esperamos. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: todos nosotros que con el rostro descubierto reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados a su semejanza, con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Este versículo revela que la obra de Dios en nosotros no es estática, sino un proceso continuo de transformación que incluye nuestra capacidad de escucharle y responderle. La intuición también nos llama a una vida de dependencia. En un mundo que promueve la autosuficiencia, escuchar la voz de Dios en lo más profundo de nuestro ser nos lleva a rendirnos completamente a su dirección. Esta dependencia no es una señal de debilidad, sino de fortaleza espiritual. En Juan 15:5, Jesús declara: yo soy la vid, ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto. Separados de mí, no pueden hacer nada. Este recordatorio nos asegura que cada impulso divino en nuestra intuición es una expresión de nuestra conexión con Él y de nuestra incapacidad de prosperar sin su presencia activa en nuestras vidas. A medida que desarrollamos nuestra sensibilidad para escuchar a Dios a través de la intuición, descubrimos que este canal no solo nos guía, sino que también nos moldea en personas capaces de discernir su corazón en todas las cosas. Dios no nos habla solo para dirigir nuestras acciones, sino para revelar más de su carácter y su amor. Cada vez que respondemos a su guía, se abre ante nosotros una mayor comprensión de su naturaleza y de su propósito para nuestras vidas. En Efesios 1:17 Pablo ora: pido que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre glorioso, les dé el espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan mejor. Este versículo encapsula el deseo de Dios no solo de hablarnos, sino de hacernos partícipes de una relación íntima y transformadora con Él. La intuición divina también nos prepara para el llamado más elevado de nuestras vidas,
ser embajadores de su reino. Cada vez que Dios habla a través de nuestra intuición, no solo está guiándonos personalmente, sino también capacitando nuestras vidas para reflejar su verdad y su gloria a los demás. En Mateo 5, 14 y 16 Jesús dice: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse, ni se enciende una lámpara para cubrirla con un cajón. Por el contrario, se pone en la repisa para que alumbre a todos los que están en la casa. Hagan brillar su luz delante de todos, para que ellos puedan ver las buenas obras de ustedes y alaben al Padre que está en el cielo. Este llamado nos invita a vivir de una manera que no solo obedezca su dirección, sino que también inspire a otros a buscar su voz en sus propias vidas. La intuición es un testimonio constante de que no estamos solos en nuestro caminar. En un mundo lleno de incertidumbres, la certeza de que Dios habla directamente a nuestro espíritu nos da confianza para avanzar, incluso en los momentos más oscuros. En Isaías 41:13, Dios promete: yo soy el Señor tu Dios, que sostiene tu mano derecha. Yo soy quien te dice: no temas, yo te ayudaré. Esta promesa nos recuerda que cada impulso divino, cada sensación de paz o advertencia es una señal de su fidelidad inquebrantable hacia nosotros. Además, la intuición divina nos llama a una vida de intercesión. Escuchar la voz de Dios no es solo para nuestro beneficio personal, sino también para ser un puente entre su corazón y las necesidades del mundo. En Romanos 8:26, Pablo escribe: asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Este versículo nos revela que el Espíritu Santo no solo guía nuestra intuición, sino que también la utiliza para alinearnos con los propósitos más altos de Dios, permitiéndonos orar y actuar de acuerdo con su voluntad. La intuición, cuando es cultivada y dirigida por Dios, también nos equipa para enfrentar las pruebas con valentía. En la Biblia, los grandes hombres y mujeres de fe no fueron exentos de dificultades, pero su capacidad para escuchar a Dios les permitió avanzar con confianza, incluso cuando el camino parecía imposible. En Santiago 1:2-4 se nos anima: hermanos míos, considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse con diversas pruebas, pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. Y la constancia debe llevar a feliz término la obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que le falte nada. Este pasaje nos enseña que la guía de Dios a través de nuestra intuición no solo nos dirige, sino que también fortalece nuestro carácter y nuestra fe. En última instancia, la intuición divina no se trata simplemente de saber qué camino tomar o qué decisión hacer. Se trata de aprender a vivir en un estado constante de comunión con Dios, donde su voz se convierte en la melodía que da forma a cada momento de nuestra vida. En Gálatas 5:25 se nos recuerda: si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Este llamado nos invita a integrar cada aspecto de nuestra vida en la dirección y el poder del Espíritu Santo, permitiendo que su voz no sea un evento ocasional, sino una presencia constante que guía cada pensamiento, palabra y acción. La voz de Dios en nuestra intuición no es un misterio reservado para unos pocos. Es un regalo ofrecido a todos los que buscan su presencia con sinceridad. Cada susurro divino es una oportunidad para conocer más profundamente al Dios que nos creó, nos ama y tiene un plan eterno para nuestras vidas. En Jeremías 33:3, Dios nos asegura: clama a mí
y yo te responderé y te daré a conocer cosas grandes y ocultas que tú no sabes. Este versículo nos recuerda que Dios siempre está dispuesto a hablarnos, a revelarnos su corazón y a guiarnos en los caminos que llevan a la plenitud. A medida que caminamos en esta verdad, nuestras vidas se convierten en un reflejo del reino de Dios en la tierra. Cada vez que respondemos a su voz con fe y obediencia, testificamos de su poder y su amor, iluminando el camino para que otros también descubran su guía. La intuición divina no solo nos dirige hacia nuestro propósito individual, sino que también nos conecta con el propósito eterno de Dios, uniendo nuestras vidas a una historia mucho más grande que nosotros mismos. Escuchar a Dios a través de nuestra intuición es un privilegio y una responsabilidad. Es una invitación a caminar en un nivel más profundo de fe, a confiar en su dirección, incluso cuando no comprendemos plenamente el camino, y a vivir en una comunión continua con Él. Cuando abrazamos este regalo, descubrimos que su voz no solo nos guía, sino que también nos transforma, nos llena de su paz y nos equipa para cumplir el propósito para el cual fuimos creados. Cada momento de nuestra vida se convierte en una oportunidad para escuchar, responder y ser parte del maravilloso plan de Dios, sabiendo que su voz siempre nos llevará hacia su gloria y nuestra plenitud en Él.